Es una gran bendición poder estar, pueden tomar asiento si quieren, porque se van a cansar de escuchar. Es un privilegio, un honor de verdad estar aquí, poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Es mi deseo, mi oración que salgamos transformados, tocados por el amor de Cristo, que de la manera en la que entramos a este edificio podamos salir un poquito distintos, que el Señor haga algo en nuestro corazón, en nuestra mente, algo especial en el día de hoy. Somos bendecidos de estar en este lugar con este grupo de músicos que no solo son buenos artistas y músicos, sino saben alabar en humildad y ayudarnos a llevar a la adoración. No sé ustedes, pero para mí este momento es un momento que espero toda la semana. Mi trabajo no es nada cristiano. El mundo de pronto mañana a las 9 de la mañana me voy a dar cuenta que es difícil, y para mí poder estar aquí, espero toda la semana este momento de poder estar alabando y adorando. Hace cerca de 10 años en España, en una capilla estaba esta imagen que nos van a poner aquí arriba, si nos hacen favor. Una capilla de Zaragoza, en España, es un fresco, una pintura que hizo algún artista muy reconocido, que llevaba más de 100 años en esta capilla, y como podemos ver, por el paso del tiempo, por el paso del clima, de la temperatura, comenzó a deteriorarse, a descarapelarse, a perder la imagen que en un momento fue. Entonces, una señora de estas señoras que son muy fieles a la iglesia, que nunca fallan, que son muy lindas, que siempre están ahí para ayudar, sin permiso de nadie, se le ocurrió tratar de ayudar a restaurar esta obra de arte. Entonces, cuando todo el mundo se fue, se le ocurrió regresar a la capilla, comprar unos pincelines, unas pinturas, y sin permiso de nadie, regresó a la capilla para restaurar esta pintura que tenía más de 100 años. Y así es como quedó. Entonces la señora, ¿qué tal? Le puso un poco de papada a Cristo, le cambió un poquito el rostro, se le ocurrió ponerle como que hasta un pergamino abajo, que yo no sé si tenía uno, ella dijo, le voy a añadir un pequeño toque especial, mi firma. Y como podemos ver, no le quedó tan bien como al artista que originalmente la había hecho. Quiero invitarte a pensar en esta tarde que la imagen, el concepto que tienes de quién es Jesús, es el factor más importante que va a moldear al cristiano en el que te vas a convertir. Otra vez, el concepto, la idea que tienes de quién es Dios, es el factor más importante que va a moldear al cristiano o la cristiana en la que te vas a convertir. Y ahora, obviamente, no me refiero a cómo es Cristo físicamente, porque sabemos también que seguramente el Señor no parecía un artista de Hollywood de ojo azul con cabello largo, güero. Seguramente era más como un hebreo de piel, de tez morena, del otro lado del mundo. El punto no es físicamente, sino el concepto que tienes de quién es Jesús, de cómo es Jesús, es el punto más importante que va a moldear el cristiano y la persona en la que te conviertes. Yo personalmente soy un tipo obsesionado con Cristo. Me obsesiona leer, aprender y saber de este hombre que durante 33 años, los primeros 30, nace en un pueblo que según la Escritura dice que era un pueblo de donde nada bueno salía. Es decir, un pueblito no muy importante en el mapa. Y este hombre, Jesucristo, durante 30 años vive de manera desapercibida, como cualquier otra persona. Piensa en esto por un segundo. Y los últimos 3 años cambia el destino de la historia y de la humanidad para siempre.
La familia divina, lo que llamamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, han coexistido por la eternidad, por siempre. Pero dice la palabra de Dios que el Verbo, la palabra, se hizo hombre, carne y hueso, y habitó entre nosotros. De hecho, la palabra de Dios dice que el Verbo, que la palabra que es Cristo, ya estaba con Dios en la creación de todo. Eso para mí fue nuevo. A mí de pequeño no me enseñaron eso. Yo pensé que Cristo era una creación en el momento de la historia, pero Cristo estaba ya con Dios en la creación de todo. Y entonces en este momento, el Verbo, que es la palabra, deja la comodidad del cielo, la economía del cielo, la gloria del cielo, el lenguaje del cielo, para bajar y vivir en esta vida que mañana a las 9 de la mañana empieza, y si tú y yo somos honestos, no es fácil y es un caos. En esta vida que aquí es hermoso, pero que detrás de puertas, a veces en la casa, cuando peleamos con la esposa, con el esposo, con el jefe, con los empleados, el Señor baja, se hace carne y hueso para caminar entre nosotros. Yo creo personalmente que si yo les preguntara, si nos preguntara hoy, ¿a qué vino Jesús a este mundo? ¿A qué vino Cristo? Yo les aseguro que la mayoría de nosotros diríamos que vino para ir a la cruz, para morir, ¿por qué? Por nuestros pecados. La mayoría de cristianos, o por lo menos el mundo, esa es la historia que percibe de nosotros. Y a mí me apasiona pensar por qué la gente, el mundo, considera que nosotros, los cristianos, somos hipócritas. Porque tú sabes que la iglesia en Estados Unidos va cayendo. Que la iglesia en Estados Unidos no está creciendo. En otros países quizás sí. Pero según las estadísticas, muchos de nuestros hijos, según las estadísticas, no van a estar aquí en 20, 25 años. No sé a ti, hermano, eso a mí me mata. Pensar que Ethan, que Ila, que mi hijo Leonardo no estén aquí, no eligen estar aquí en 15, 20 años, me mata. Pero me apasiona pensar por qué el mundo nos tilda de hipócritas, o de aburridos, o de vivir dos vidas distintas. A nosotros los cristianos a veces esto de las mascarillas no es nuevo. Nos dicen que nos ponemos una máscara en la iglesia y vamos al mundo y nos la quitamos, la colgamos y ahora sí, el mundo es el mundo, la iglesia es la iglesia. Y Dios dice, por ahí no va. La historia en general de cómo nos percibe la gente y quizá cómo nos ves es más o menos así. ¿Podemos poner la siguiente gráfica, por favor? En general tenemos la idea de que por un lado está la tierra. Es decir, la tierra es el espacio en donde nos desarrollamos, que conocemos, en donde hay árboles y trabajo y vida y gente. Y es en donde el ser humano se desarrolla, es el espacio del ser humano. Por otro lado, en la historia que contamos al mundo está el cielo. Y el cielo es este otro espacio que es más difícil de explicar, que no conocemos completamente, pero que sabemos que es el espacio de Dios. Y entonces en la historia general que contamos decimos que del cielo vino Cristo a la tierra para salvarnos. Y la esperanza del cristiano es que al poner nuestra fe en Cristo, al creer en las cosas correctas, al asistir a la iglesia adecuada, al tratar de vivir la mejor vida que podamos, consciente o inconscientemente, la esperanza es que en algún momento de la tierra podamos llegar ¿a dónde? Al cielo. Lo cual es cierto, es parte de la esperanza y es parte del evangelio. Sin embargo,
En esta tarde quiero invitarnos a reflexionar y a pensar que cuando reducimos las buenas nuevas del Evangelio a algo que tiene que ver después de morir, nos perdemos de algo mucho más que el Señor nos regala en la carne. Quiero invitarlos, si tienes tu Biblia, y si no va a estar aquí arriba, vamos a leer el Evangelio de Marcos, según Marcos capítulo 1, Marcos 1, dice la palabra de Dios. Por cierto, si tienes tu teléfono y checas tu Facebook en la iglesia, ese es el pecado capital número 1 ahorita en la iglesia, Checar Facebook en la iglesia es mortal. No es cierto. Sucedió, como está escrito en el profeta Isaías: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle derechas sus sendas. Nos detenemos hasta ahí. Según lo que acabamos de leer, el Evangelio estamos leyendo en esta parte de la Biblia, es decir, toda esta historia, que es el Antiguo Testamento. Estamos entrando a este punto y el pastor Jorge nos ha estado invitando a pensar en las promesas de Dios que vienen desde el principio y que Dios busca maneras de seguir llenando la promesa a través de gente imperfecta como tú y como yo. Tú y yo tenemos el error a veces de pensar que la gente que leemos en la palabra de Dios son algún tipo de superhéroes o de superpoderes. Sin embargo, la gente que leemos en la palabra de Dios son como tú y como yo, y me atrevo a decir que tú y yo somos aún un poco más capaces que algunos de los que Dios elige en su historia. Entonces, la historia dice que alguien va a regresar al pueblo de Dios. Después de que el pueblo de Dios es llevado en cautividad, el Señor los saca, les da la tierra prometida, los lleva a donde les promete. ¿Y qué hace la gente de Dios? Bien obedientes, bien buenos como siempre somos. ¿Amén? No amén. Al contrario, ¿cierto? No obedecen, no hacen lo que Dios les dice, hacen exactamente lo que Dios... Por cierto, ¿te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que luchas con hacer lo que no quieres y terminas haciéndolo? Y lo que sabes que no debes hacer. Por ahí dice, la persona que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, Pablo, por ahí dice que él mismo luchaba con esta idea de decir: hago lo que no quiero, que sé que no debo hacer. Entonces, esta promesa se cumple precisamente cuando la palabra, cuando el verbo se hace carne y hueso y habita entre la humanidad. Y vamos a brincar al versículo 14 y al versículo 15, por favor. Dice la palabra: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Dice la palabra de Dios: el reino de Dios se ha acercado. Entonces yo quiero invitarte a pensar que la historia del evangelio, que las buenas nuevas del reino de los cielos, no es tanto que nosotros nos vamos al cielo, sino que ¿qué? Sino que el cielo llega a la tierra. El cielo se ha acercado, dice el Señor. El cielo, el reino del cielo ya está entre ustedes, se ha acercado, está cerca, es palpable. Y entonces lo que sucede, podemos poner la siguiente gráfica, por favor, es que los dos mundos de los que hablábamos, del cielo y de la tierra, sucede algo como esto, en donde el cielo invade la tierra. Y precisamente en esta área morada es en donde tú y yo, si tú has decidido seguir a Cristo, si has dado tu vida a Cristo, vivimos en esta realidad entre un mundo y el otro. Yo sé que la mayoría de nosotros aquí somos inmigrantes en este país. Y no me dejarás mentir que cuando uno vive en Estados Unidos, siempre anhela un poco de su país, ¿cierto?
Y cuando va a una fiesta y hay mariachi, para mí que soy mexicano, digo, me siento como si estuviera en México. Precisamente ayer fuimos a una fiesta con mariachi hasta la 1 de la mañana. Otra, porque siento que estamos en esta. Lo mismo pasa para el cristiano. El cristiano sabemos que vivimos en este mundo, pero que hay algo más. Y esta realidad en la que vivimos es la que hace posible Jesucristo. El caminar con Cristo. Y entonces la esperanza no es tanto que escapemos de este mundo, porque no sé si te ha pasado, pero yo no crecí en un hogar cristiano ni cristocéntrico. Yo recuerdo cuando mi hermano mayor me llevaba a la iglesia cristiana, yo me quedaba fuera en el estacionamiento porque no quería nada que ver con el grupo de jóvenes. Después de un tiempo le dije a mi papá que quería salirme de la carrera para estudiar pastorado. Mi papá, no siendo cristiano, casi me deshereda, casi me dice, ¿sabes qué? Si quieres hacer eso, dale tú solo. Y el Señor trabajó de maneras milagrosas en esta cosa morada en la que años después tuve la oportunidad de bautizar a mis padres y a mi propia familia. Pero es que el cielo estaba invadiendo un poco nuestra tierra, nuestro mundo. El enfoque de Dios no es tanto en cómo nos portamos o cómo vivimos. Y quizá te ha pasado, pero yo cuando recién caminaba con Cristo decía, ok, ya te di mi vida, Señor, ya me bauticé, ¿ahora qué? ¿Portarme bien? ¿Traer gente a la iglesia? Y esperar a que tú regreses o a que tú me llames cuando yo me muera. Y siempre luchaba con esta idea de, debe haber algo más que simplemente portarse bien. Te voy a decir algo que quizá no te encanta escuchar, pero una cosa que hacemos mucho en la iglesia, creemos que los cristianos, nuestra tarea principal es decirle al mundo en qué están mal. Consciente o inconscientemente creemos que el Señor nos ha dado la tarea de decirle a mi amigo que está en pecado, de decirle a mi amiga que está mal, de decirle a mi amigo cómo vivir y cómo no vivir. Te voy a decir algo, te quiero liberar de una carga. Esa no es tu tarea. Esa es tarea de Dios. El convencimiento, la convicción viene del Señor. Y esta idea que creemos de tener que decir a la gente cómo vivir y cómo no vivir, no es realmente el enfoque principal de lo que hace Dios. Pero entonces, ¿cómo logramos hacer que el reino sea tangible? ¿Cómo logramos hacer que... Te voy a platicar que cuando yo regresé a Estados Unidos hace casi 12 años, me conecté con un ministerio aquí en Lubbock de gente de la calle. Y trabajé con este ministerio por casi 10 años. Era gente que la mayoría no tenía en dónde vivir y la otra mitad no tenía suficiente dinero para vivir, más bien para sobrevivir. Y entonces la tarea era completamente demandante, pero muy divertida. Porque a veces yo llegaba los domingos y antes de abrir la iglesia me tocaba separar una pelea. Porque la gente no había comido durante la noche y no había café. Y el hermano tal descontó al otro hermano porque le dijo algo feo. Y entonces ya que se calmaban los ánimos, decíamos bienvenidos, pasen a la iglesia. Y en esa iglesia entraba gente que a veces venía bajo la influencia de algo, no del Espíritu Santo, de otra cosa. Y había gente honesta que decía, este es mi único lugar seguro. Y ese lugar me enseñó de una manera muy difícil que las buenas nuevas del Evangelio no siempre suenan buenas nuevas para toda la gente. Y te voy a decir por qué. Yo recién, sin saber nada de cómo relacionarme con la gente en la calle, les decía, amigo, tengo algo que decirte, tengo un mensaje para ti. Si tú te mueres mañana y das tu vida al Señor, vas a ir al cielo.
Y la gente me decía, ok, antes de eso, ¿tendrás un plato de comida? ¿O tendrás una regadera que me puedas echar la mano para bañarme? Tengo una cita de trabajo mañana. Y entonces, poco a poco empecé a aprender que las buenas nuevas del Evangelio, cuando se unen estas dos realidades, lo que hacemos es crear espacios del cielo en la tierra. Antes de comenzar la pandemia, uno podía ir a Costco o a Sam's y había pequeñas islas de personas que te dan una probadita de algo, ¿cierto? Uno va caminando y te dicen, ¿quieres comprar esto? Pruébalo. Y vas a otro. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad y no tenía mucho dinero, daba como 3 vueltas para salir lleno, ¿cierto? Y a veces te daban más, y ¿dónde está el jugo? Y ¿dónde hay algo de tomar? Y un helado. Y el punto es ¿cuál? Que uno prueba lo que le dan, ¿para qué? Para que si te gusta, vas al refrigerador y lo compras, ¿cierto? Bueno, nuestra tarea como cristianos en el mundo es precisamente dar pequeñas probaditas del cielo en la tierra. ¿Y cómo lo hacemos? Creando curiosidad en una vida que es distinta a la vida del mundo en general. Que la gente te diga, alguien del trabajo, amigo, amiga, ¿por qué le hablas tan bonito a tu esposa? ¿O por qué educas a tus hijos de esta manera? ¿Por qué manejas tu dinero en la manera en la que lo haces? Pero te voy a decir la verdad que si tu vida se ve exactamente como la vida de tu compañero de trabajo que no cree en Cristo, jamás te van a preguntar por la esperanza del Señor en tu vida. Y creamos pequeños espacios del reino del cielo en esta tierra. Te voy a contar la historia de un amigo de la iglesia de la calle. Se llama Billy. Bueno, se llamaba porque falleció. Pero Billy era un tipo que en cuanto lo veías, era de esas personas que tú sabías que no querías hacerlo enojar. Un tipo rudo, con callos, con tatuajes, con una voz gruesa. Y es una de las personas con las que más allegados nos hicimos con mi familia y con mis hijos. Y Billy vivía abajo de un puente sobre la Interestatal 27. Y cada cierto tiempo mis hijos y yo íbamos a comer con Billy. Y a ellos les encantaba porque a veces lo llevamos a un restaurante y era una aventura. Porque si alguna vez has llevado a un restaurante a alguien que no tiene modales, a mí me tocó llevar gente a restaurantes que la gente que estaba detrás de mí se cambiaba de mesa por la manera en la que hablaban o por lo que ordenaban. Y honestamente era difícil, pero con Billy era distinto. Con Billy creamos una amistad muy cercana. De hecho, tan cercana que un día me habló la policía diciéndome que habían asaltado a Billy con un tubo de metal, que trataban de robarle lo único que tenía debajo del puente, que no era mucho. Y entonces me tocó ir con los niños al hospital justo cuando lo venían saliendo de la cirugía, que le reconstruyeron todo el brazo. Y en momentos como esos compartimos muchos. Hasta que un día, quizá después de un año y medio, Billy me dice, Iván, yo sé que trabajas con la iglesia, yo sé que este es tu trabajo, te veo todos los días, ahora sí quiero preguntarte algo. Y yo pensando, de aquí soy. Llevo un año y medio esperando algo espiritual, algo que no sea un plato de comida, algo que sea eterno. Y me dice, mira Iván, yo he tenido muchas iglesias que vienen a la calle y nos ayudan y nos dan una Biblia. Dice, tengo mucho tiempo queriéndome bautizar. Quiero que platiquemos y me quiero bautizar. Y dicho y hecho, platicamos por un par de semanas y se llegó el día. Y es un día que jamás voy a olvidar porque pasamos por él, íbamos en el carro y rumbo a la iglesia. A mí me gusta ser muy honesto y a veces me paso de honesto cuando predico.
Así que espero de corazón no hacer ninguna ofensa, pero íbamos rumbo a la iglesia a bautizarlo. Él iba atrás y de repente escucho que se abre una lata. Y volteo y Billy sacó su cervecita. Sacó la cerveza. Me dice, Iván, por favor, perdóname, pero estoy muy nervioso. Mírame, estoy sudando. Y yo pensando, donde me paro ahorita la policía, voy a la cárcel por tener alcohol en la camioneta. Y le doy un traguito y me dice, perdón, era todo lo que necesitaba. Perdón, estoy muy nervioso. Dice, no, llevo años sin tomar un día. Llegamos al bautisterio, a la iglesia. Bueno, jamás en su vida se había quitado su gorra. Y me dice, a mí nunca nadie me ha visto sin gorra. Y agarra a mi hijo Hila y se la quita. Y el bautisterio en la iglesia tenía los escalones y no quería bajar por el miedo. Empieza a llorar, y a llorar, y a llorar. Y se mete mi hijo Hila al agua. Pensemos en esto, un hombre de 60 años con un niño de 5. Y le dice, yo te ayudo. Y ya baja. Y no podía yo bautizarlo porque no podía parar de llorar. Bueno, Billy murió un par de años después y las memorias se quedan. El punto con esto es que cuando buscamos hacer el reino de Dios tangible en la vida de la gente, debemos entender que la gente necesita buenas noticias y esas buenas noticias está bien que no siempre sea, si te mueres hoy, ¿vas al cielo o al infierno? Que la gente esta semana, que va a salir a tu trabajo, hay alguien que necesite en ese momento algo tangible, que en este momento sea el reino de Dios en la tierra. Yo he aprendido, hermano, hermana, que es muy difícil entrar a la cabeza de alguien, a la mente de alguien, si no tiene su corazón. ¿Me explico? Es muy difícil explicarle a alguien lo que tú quieras, el bautismo, un pecado, lo que tú quieras. Si no tienes la confianza, el corazón de la gente, es muy difícil. Y ese método toma más tiempo. Toma el tiempo de que la gente, ¿qué crees?, te conozca como eres. ¿Cierto? Es más fácil para mí invitar a un amigo a la iglesia que invitarlo a mi casa. Porque en mi casa igual y ve que me enoje o, como decimos en México, los trapitos al sol, ¿cierto? En la casa, ¡ay! Pero el problema es ese, que cuando hacemos el reino tangible mostramos exactamente quiénes somos. Y la gente que no conoce a Cristo respeta más a un cristiano que le muestra la lucha que tiene todos los días con la carne y con el espíritu, a un cristiano que le dice, yo soy santo, yo no peco. Dice la palabra de Dios, tú dices que no pecas, te haces pasar por mentiroso. Peor aún, a Dios por mentiroso. Te tengo malas noticias. Esta semana vas a pecar. No te lo estoy deseando, sé que no lo estás planeando, pero ¿cuántas veces no has dicho, Señor, te prometo que esto se queda aquí? ¿Y qué pasa? ¡Ah! Otra vez. ¿Cierto? Y el reino de los cielos comienza a permear. ¿Sabes? En la palabra de Dios, la idea judía de no mezclarse con la gente pecadora tenía esta connotación como que el pecado era contagioso. Como que si uno está cerca de la gente que es mala, como que se le va a pegar, ¿cierto? Bueno, esa idea no es solo judía. Yo tengo muchos amigos cristianos que creen que estar en una burbuja perfecta me guarda a como Dios quiere. ¿Qué crees? Dios te está pidiendo que salgas de tu burbuja y que le des un poquito de cielo a la tierra, al mundo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar la reputación que tenía Cristo?
A Cristo le decían, tú eres uno más de esos borrachos. Te la pasas con pecadores, con prostitutas, con los que colectan impuestos, con lo peor de lo peor. Yo te pregunto hoy, ¿tú estás dispuesto a perder tu reputación porque la gente pueda sentir un poco del reino de los cielos? Es difícil. Amén. Yo te invito a pensar que la idea de poder estar en el mundo no nos hace malos. De hecho, Dios nos está llamando a estar. Una de las cosas que yo más disfruto es poder estar en lugares en donde podamos ser un poquito de luz. Apenas ayer con mis hijos estuvimos en una fiesta, como les platicaba. Y yo les platico a mis hijos, nosotros vamos a ir a reuniones y vas a ver cosas que no son agradables a veces, porque en las reuniones la gente a veces toma de más, la gente se pone media loca. Entonces, pero nosotros como familia muchas veces vamos allá a reuniones. Y el punto es que en algún momento la gente puede ver algo distinto de nosotros, lo que sea un poco del reino de Dios. Ahora, una fiesta para mí no es sacrificio. Yo sé que quizá para muchos de nosotros nos guste la fiesta, pero así como eso, hermano, yo te comparto mi trabajo mañana que voy a trabajar. El momento en el que yo entre a mi trabajo, que es completamente secular, voy a sentir luego el ataque del que me quiere poner el pie, y del que me quiere hacer esto, del que no quiere hacer lo demás, del que está echando chisme acerca de mí, de que ya dijo esto. Y ese es el mundo. Pero el Señor nos llama a hacer luz, ¿en dónde? En la oscuridad. Ya para terminar, quiero que veamos una historia en donde Jesús hace y trae un poco del reino de los cielos a la tierra. Juan capítulo 9. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie más puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se la untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Una cosa que hemos perdido es la capacidad de asombro cuando leemos la palabra de Dios. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú viste que alguien escupa en el piso, haga lodo y le dé vista a un ciego. Pero esta historia es verdaderamente impresionante. Pero el punto no es ese. El punto es que si tú conoces la historia, hay un grupo de gente que se va a molestar porque el Señor trabajó en el día de descanso y le dio la vista a una persona. Y la historia tiene un tema casi cómico, porque van a expulsar al ciego por estar diciendo que Jesús lo sanó, y van a hablar con sus papás, y sus papás, ¿saben qué le dice, hermano? A los fariseos. Pregúntale a él. Dice, él ya está grandecito, a nosotros déjanos aquí. Y dice la palabra de Dios que lo expulsan de la congregación por lo que está diciendo. Bueno, al parecer Cristo quería dar un poco de cielo en la tierra. Dice el versículo 31, nuevamente continuando la historia. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Tú crees que eso es cierto, hermano? Porque si no, ni a ti ni a mí nos oye,
Pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio, jamás se ha oído decir que alguien abría los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron: tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le respondió: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Jesús le dijo: pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo. No sé cómo se me pone la piel chinita, pero dice el ciego: yo no sé mucho de esto. Yo solo sé que no veía y que el Señor me dio la vista. Y pasa que la gente que más problemas tiene con Cristo en la Escritura, ¿quiénes son? ¿Con quién se enfrenta Cristo en mayores ocasiones? Con aquellos que son maestros en la ley, en la Escritura. Ponte a pensar eso por un segundo, hermano. Cristo, sus mayores batallas fue con la gente que sabía mucho de esto. Y al final el Señor le dice: los que realmente están ciegos son los que dicen que todo lo ven, que todo está claro. Los que verdaderamente dicen que no ven claro, que no perciben cómo es el reino, que están buscando, que quieren a alguien que los sane, que los ayude, por eso se ha venido. Quiero invitarte esta tarde a pensar que la gente que sabía mucho, que no es malo saber mucho de la palabra de Dios, ¿cómo es posible que sabiendo tanto de la palabra no podían reconocer a la palabra hecha hombre? Sabiendo tanto de la palabra no podían reconocer a la palabra que dice la Escritura que se hizo hombre para habitar entre nosotros. A veces la religiosidad, la idea de querer decir a la gente cómo se puede y cómo no se puede, y qué día sí se vale y qué día no se vale, a veces, hermano, nos hace estar ciegos de quién es Cristo. Yo quiero invitarte a pensar, y este es mi punto para esta tarde. Cristo vino a salvar más que tu alma. Así de importante como es que Cristo haya llegado a la cruz, yo creo firmemente que la Escritura enseña que Cristo vino a enseñarnos a cómo ser humano. Que es muy fácil pensar y predicar que hay una vida después de la muerte, pero la palabra de Dios dice: si tú no amas a la persona con la que lidias todos los días, ¿cómo podrás decir que amas a Dios que jamás lo has visto? Y esa es la gran disyuntiva de la vida cristiana, que no tiene sentido que digas que amas a Dios y no estás bien con la persona a tu lado. No tiene sentido estar muy bien y decir: yo estoy muy bien con Dios, aleluya, gloria a Dios, y por acá estar mal con el hermano, con el amigo, con el trabajador. En este momento tenemos la oportunidad de cantar, de orar por un par de minutos. El tema central del reino de los cielos es que
ya está aquí, no completamente, que Dios está reconciliando todas las cosas en esta sección en donde los dos mundos se intercalan para poder tener una probadita. Y así como tú, yo espero el día en el que ya no haya sufrimiento, ni dolor, ni cáncer, ni lujuria, ni divorcios, ni niños enfermos, ni nada que es consecuencia de nuestra desobediencia y del pecado que entró al mundo en un plan que no era como Dios lo tenía. Quiero que te lleves esto, hermano. Dios no hizo a Jesucristo venir a la tierra como un plan B o como un plan emergente. Cuando Cristo creó el mundo, Él ya sabía que tú y yo nos íbamos a equivocar. Y es tanto su amor, dice la palabra de Dios, que aún siendo pecadores, aún siendo conocidos, Señor, no quiero saber nada de ti, el Señor dijo, yo te amo y también por ti voy a morir y voy a vivir. Quizás tu imagen de Jesús no sea tan exacta como realmente es. Quizá quisiste poner unos pincelazos, añadirle algo allá abajo de tu cosecha. Pero yo te invito a pensar que el reino de los cielos ya está aquí. Somos nosotros herramientas y parte del trabajo del Señor. Te invito a cerrar sus ojos mientras oramos. Le pedimos al Señor que ya ha abierto el cielo, que su reino venga una vez más a nosotros. Cristo, nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestra terquedad, Señor, no te ha limitado para venir a este mundo y rescatarnos, Señor, y hacernos saber un poco más del mundo del que tú vienes, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te pido, Señor, que tu voluntad, así como en el cielo, sea en esta iglesia, Señor. Señor, que tanto tu voluntad, así como en el cielo, sea en cada familia representada en esta tarde, en cada matrimonio, en la vida de cada uno de nuestros hijos. Señor, que tu voluntad, que tu reino sea tangible, Padre Dios, para todas las familias que tú has prometido esta nueva vida, Señor. Esta vida abundante, esta vida distinta, Padre bendito. Señor, te pedimos que tú rompas los esquemas que son erróneos, Señor, de quién creemos que eres tú, que tú no eres, Señor. Padre Dios, ayúdanos a compartir con la gente, Señor, quién realmente eres tú, Señor, a través de nuestra vida, Padre Dios. No con perfección, Padre bendito, sino con la lucha que tenemos todos los días, Señor, sabiendo que hemos experimentado tu gracia preciosa, Señor, tu amor, Padre Dios, que nos cubre, que nos llena. Señor, ¿qué más podemos hacer que darte, Padre Dios, nuestra vida completa, Señor? Señor, te doy gracias por este momento, Padre, por permitirnos ser parte de tu plan, Señor, de lo que tú, Señor, estás haciendo en esta ciudad, Padre Dios. No hemos venido, Señor, a pedirte que tú nos acompañes, Señor, sino nosotros te acompañamos a ti, Señor, en lo que tú ya estás haciendo, Señor,
Ayúdanos, Padre Dios, a ver en dónde y cómo, Padre Dios, trabajar para que tu reino sea evidente, Señor. Dios bendito, te doy gracias y te lo pido todo esto, Señor, en el nombre que está sobre todo nombre. La palabra que se hizo carne y hueso y habitó entre nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor, todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos han probado, aunque sea un pedacito de cielo a esta altura? ¿Cuántos han probado un pedacito de cielo en su relación con Dios? Y tenemos que tomar la decisión, como decía el predicador, si lo dejamos para nosotros y lo hacemos algo ultra especial, o si vamos a ese pedacito de cielo y nos atrevemos a compartirlo con alguien más, y ahí nos equivocamos, nos volvemos a equivocar, porque no vamos a hacerlo tan especial como lo hizo Jesús. Pero justamente cuando nos decidimos hacerlo,
Dios no nos prometió que lo íbamos a hacer bien. Dios no dijo, vayan al mundo y háganlo bien. Él dijo, vayan al mundo y yo estaré con ustedes. Y yo arreglaré por el camino todas las cosas que ustedes en la mejor intención hagan y deshagan. Así que te estoy animando que la promesa que Dios dio a cada familia es a toda la familia de la tierra. Así que anímate. ¿Lo vas a hacer mal? ¿No lo vas a hacer perfecto? ¿No lo vas a hacer bien? Sí, no lo vas a hacer bien. Pero vamos a hacer lo posible. Vamos a hacer lo posible, lo que existe en nuestras manos. Que de lo imposible se ocupa Él. Amén. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por la posibilidad, Señor, en nuestra búsqueda de la humanidad, poder contar contigo para que siempre suplas, siempre corrijas, siempre ajustes todo lo que nuestra mejor y buena intención no logre. Bendice a cada una de las familias aquí y permite que ahora, Señor, podamos compartir los unos con los otros, celebrando la alegría, Señor, de Camelia y Felipe con sus hijos. Y que podamos, Señor, experimentar, porque lo mejor de todo es que tú estás con nosotros. Tú corregirás, tú harás, tú garantizarás lo que nosotros no podremos garantizar. Y que la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de nuestro Padre y el poder del Espíritu Santo sea con todos nosotros ahora y siempre. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Les invito, denme un chance para irte saludando a todos, que algunos se tienen que ir. Pero pasemos todos al edificio que se encuentra en la esquina de la propiedad. Ahí todo está preparado con mesas para que podamos compartir los unos con los otros. Y que Dios los guarde.